puesto a compartir. ¿Se está viendo? Sí, Fabi. Sí. Bueno. Bueno, chicos, ¿cómo les va tanto tiempo que han ido pasando entre, como hemos cambiado teoría con práctica, hace tiempo que no nos vemos? Bueno, nos habían quedado un par de más de empezar y vamos a empezar con la aplicación de pero A ver, recuerdan que nos habían a quedado un ver, par de Fabi. temas que tenían como aplicaciones diferenciales aproximacionales. A ver, que se cortaba. Sí, Ahí está. hola, Ahí se escucha bien. ¿está bien ahora? Sí, ahora sí. Sí, sí, me salió después. Sí, les comentaba yo acá armé otro mapa conceptual distinto que es interactivo a través de este enlace, que es una aplicación, MindDomo, y bueno, que tiene enlaces también a otros recursos. Después por ahí se los voy a compartir en el aula. Entonces les decía que hemos visto toda esta parte, lo que está acá en verde, ¿sí? Está relacionado con las reglas de derivación, ya lo vimos, ¿sí? Las distintas reglas de derivaciones para funciones dadas en forma implícita, como para aquellas ecuaciones dadas en forma explícita, ¿sí? Que vimos la derivación explícita, logarítmica y de una función y de su inversa. Toda esta parte tiene que ver con la parte conceptual de definiciones, ¿sí? Que también las vimos, y justamente las definiciones están relacionadas, porque a partir de la definición de derivada es que podemos hallar las reglas de derivación, ¿sí? Aplicando la definición de la derivada de una función, ¿sí? Vimos también que derivabilidad implicaba continuidad y no lo contrario, ¿sí? Si es una función es continua no es derivable. Esto lo van a ver en la clase, el teorema, la regla del hospital la van a ver en la clase de práctica, el miércoles van a arrancar con esto, el miércoles. Y van a quedar estos tres teoremas que se los voy a dejar para que ustedes lo lean y podamos compartir después también en el foro del aula virtual. Vamos a hacer intercambios sobre estos teoremas. Son importantes porque son la base, en definitiva, para el tema que vamos a ver hoy, que es estudio de gráficos de funciones, que vamos a arrancar después, estudio gráfico de funciones, con lo que son puntos críticos, extremos, crecimiento, características de la función que nos va a aportar lo que es la derivada, para poder analizar un estudio completo de una función, ¿sí? Entonces, esto se los voy a dejar para ustedes que lo lean, como tarea, digamos, leer, y vamos a hacer un foro en el aula virtual, ¿sí? Para que ustedes puedan intercambiar y preguntar exclusivamente sobre estos teoremas, lo que no hayan entendido, y ahí yo me encargaré de contestarles, ¿sí? Bueno, vamos a ir a esta primera parte, que es una de aplicaciones, que tiene que ver con diferencial y aproximaciones lineales, ¿sí? Y bueno, vamos a decir que el diferencial de una función, ¿sí? Y lo vamos a llamar muchas veces diferencial, lo vamos a poder ver escrito de esta manera, como diferencial de f, ¿sí? Si estamos hablando que tenemos una función que está de forma implícita, que depende de la variable x, entonces el diferencial de una función lo vamos a escribir de esta manera, o también lo vamos a encontrar como justamente y es igual a f de x, lo vamos a ver también como de ¿sí? Esto significa diferencial de y o diferencial de una función. ¿Cómo vamos a poder hallarlo? ¿Qué es el diferencial? ¿Sí? Si nosotros tenemos una función que es derivable, ¿sí? Vamos a decir que el diferencial en un determinado punto, x en general, va a ser el producto de la derivada, acá voy a marcarlo porque por ahí no se nota, es el producto de la derivada de la función por un incremento arbitrario de la variable independiente. Este incremento arbitrario de la variable independiente, ¿quién es? ¿Cómo llamamos? Cuando hacemos un incremento arbitrario en la variable independiente, lo llamamos delta x, ¿sí? Porque es arbitrario y también es pequeño. Cuando hablamos de delta no estamos hablando de unidades muy grandes, sino que son generalmente pequeñas. Entonces directamente vamos a decir que es el producto de la derivada de la función por el incremento arbitrario de la variable independiente. Si en lugar de en un punto cualquiera x lo estamos analizando en un punto x sub 0, podemos decir que el diferencial de la función es el producto entonces de la derivada de la función en ese punto en particular
por el incremento arbitrario de la variable independiente. Fíjense acá, que ahora vamos a verlo bien con la interpretación geométrica. Esto es importante, si nosotros tenemos un incremento de la variable dependiente, no es lo mismo que el diferencial, ¿sí? Para que esto les quede claro, no es lo mismo un incremento de la variable dependiente que el diferencial de y. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a otra expresión si nosotros consideramos una función particular que la llamamos y igual a x, ¿sí? Y queremos hallar el diferencial. Lo que vamos a hacer, bueno, en lugar de hallar, si tenemos y igual a x, podemos decir que lo que queremos hallar es el diferencial de x, ¿sí? Y si utilizamos la derivada y con la notación de Leibniz, que acá estamos hallando la derivada de esa función, sería la derivada, que lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? X Ahí te perdimos, Fabi. multiplicado por el incremento arbitrario de la variable. Fíjense que acá estamos dando decir, voy a repetir, acá me salió el cartelito que es Sí, inestable, eso, entonces sí. calculamos el diferencial, y esto es exactamente lo mismo, lo podríamos simplificar, entonces vamos a llegar que el diferencial, fíjense lo que yo había dicho acá, es distinto a esto, ¿no? El delta i no es lo mismo que el diferencial de i. Pero si nos paramos, y esto cuidado que es para variables, cuando estamos hablando de una variable, ¿sí? Que i depende de solamente una variable. Entonces decimos que el diferencial de x coincide con el delta x. Quiere decir que el diferencial, yo voy acá a resaltar que es la derivada, lo podemos escribir de esta manera entonces, ¿sí? Como que es el producto de la derivada de la función por el diferencial de x. ¿Sí? Es decir, la definición es esta, la que les dije primero, ¿sí? Que es el producto de la función por un incremento arbitrario de la variable independiente. ¿Sí? Lo más común que lo vamos a ver es escrito también de esta manera, ¿sí? Porque cuando estamos hablando, en lugar de un x genérico, lo estamos hablando en un determinado punto en particular, lo vamos a expresar de esta manera. ¿Hasta acá hay alguna duda? Entonces, cuando hablamos de No, Fabi. diferenciabilidad, ¿sí? Y decimos que una función es diferenciable, ¿sí? Una función es diferenciable, hasta ahora hablábamos de derivable, ¿sí? Cuando la podíamos dividir en, perdón, cuando la podíamos derivar en todos los puntos, ¿sí? Que pertenecían al dominio de esa función, iba a ser derivable. Ahora vamos a hablar que una función es diferenciable en un determinado punto, x, si delta i la podemos expresar de esta manera. Fíjense que lo que ahora sí estamos diciendo es que delta i es igual a un valor constante a por un incremento arbitrario de la variable independiente más, ¿y esto qué les parece que es? Esta notación a qué les recuerda, a ver. Está escrito abajo, A pero ¿a qué ver, les recuerda sí. esa notación? ¿Qué significaba? Si quieren lo pueden leer abajo, pero para que vayan asociando notaciones. Lo llamamos, ¿se acuerdan? Infinitésimo de orden superior a delta x, ¿sí? Fíjense que todo esto que estoy diciendo acá vale para delta x tendiendo a cero, no lo estoy hablando en forma general. Yo voy a poder escribir, expresar a la variación en i de esta forma, ¿sí? Como el producto de una constante a por delta x más un infinitésimo de orden superior a delta x para cuando delta x tiende a cero, siendo a constante entonces, y un infinitésimo de orden superior, ¿sí? Entonces, si yo la puedo escribir de esa manera, en definitiva vamos a decir que la función es derivable, ¿sí? También, entonces, ¿quién va a ser en definitiva este valor de a? Si yo estoy mirando esta expresión, ¿sí? Eh, dijimos que delta i no era lo mismo que el diferencial de i, ¿sí? Pero si yo lo escribo al delta i como el diferencial de i, y eso que a mí me está faltando, ¿sí? Porque no son iguales, ahora vamos a ver cuál es la diferencia, lo escribo como este infinitésimo de orden superior a delta x, ahí sí puedo escribir esta igualdad, ¿sí? Entonces, en definitiva, ese valor a constante no es otra que la derivada de la función, ¿sí? Entonces el delta i lo vamos a poder escribir
como la derivada de la función en x por, y en particular, como ya sabemos también que delta x es igual al diferencial de x, lo vamos a poder escribir de esta manera, más un infinitésimo de orden superior a delta x. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahora en una representación gráfica, no se preocupen, no es que se utiliza muy comúnmente, pero sí lo que queremos hallar es este concepto de esta definición, ¿no? Que si una función es diferenciable, es porque la puedo escribir de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién entra en juego acá si es diferenciable? ¿Qué notan en esta expresión que yo estoy marcando acá? ¿Qué pusimos ahí? ¿Qué utilicé? ¿Quién era ese valor A? ¿Sí? Porque si le estamos hablando de un determinado punto, vamos a ponerle un subíndice, como para estar en un determinado punto, y entonces que esto me dé un número. ¿Sí? Si estoy hablando de la derivada de la función en un punto, estoy asociando entonces diferenciabilidad con derivabilidad. ¿Sí? Entonces vamos a decir que si la función es diferenciable en ese punto x, entonces la función también va a ser derivable en ese punto x. ¿Sí? O lo contrario, si es derivable, es diferenciable. Esto lo estoy leyendo en los dos sentidos. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Ahora vamos a ver que No, por ahí, Fabi. si lo vemos en la gráfica, es mucho más sencillo. Bueno, vamos a ver acá. Ahí te perdimos. Ahí se cortó. Ahí ya puse Fabi. el final de la historia. Vamos a ver acá, si nosotros tenemos, hola, Hola. Ahí sí te hola, escuchamos. Recién se había cortado. ah, bien, sí, porque me llega tarde el cartel de que la conexión es inestable, Estable. pero pensé que ya me estaban escuchando. Entonces el diferencial era el producto de la derivada, vamos a hacerlo para entenderlo un poquito mejor y usar esta notación en un determinado punto en particular, ¿sí? Para que nos dé un determinado número eso, en general. Entonces tenemos esta expresión del diferencial. Fíjense de acá, que si yo llegara a escribir de esta manera, ¿sí? ¿Qué es esto en definitiva? Vamos a poner bien acá, esto es derivada de y respecto de x. Partimos en la notación de Leibniz. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esta notación era importante? Y en realidad es como que tuviera un cociente de diferenciales, ¿sí? Una notación que me está indicando que la derivada de y respecto de x es la derivada de la función en un punto. Entonces, para ver dónde está ubicado, yo acá ya les conté el final, como les dije, sabemos que este es el diferencial, pero vamos a ubicar todos los elementos acá en esta representación gráfica, ¿sí? Entonces tenemos una determinada función, ¿sí? Que es esta función f, que está en rojo, que está representada. En este punto tenemos representado ese punto x sub 0, ¿sí? ¿Y a qué es igual la derivada de la función en x sub 0? ¿Sí? ¿A qué es igual la derivada de la función en x sub 0? A ver, ¿qué es lo que A saben ver. ustedes hasta ahora? ¿Cómo interpreto gráficamente A la la recta derivada? Esta es la tangente. tangente. ¿Y qué ¿Qué, cosa de la qué recta cosa de la red? tangente? Función en x menos función en x0 sobre x menos. Bueno, esto que me estás diciendo, ¿qué es? A ver. Este es el cociente incremental. De paso vamos repasando. Yo los voy escuchando y voy anotando, ¿sí? Esto es el cociente incremental, ¿está bien? Sería la pendiente, si yo tuviera acá un x, vamos a poner todos estos elementos que vos me nombraste. X, acá teníamos f en x sub 0, y este valor sería el valor funcional en x. ¿Qué me está dando ahí? Esta es la recta tangente, ¿sí? ¿Qué me estaría dando ahí? Ahora voy a tomar en otro color azul. La pen- ¿De quién? De esta recta que yo estoy marcando ahora, que pasa por esos puntos. ¿Y esa recta quién es? ¿Es la recta tangente a la gráfica en el punto P? ¿Se acuerdan? Vamos a llamarlo Q, así como yo se los presenté. Esta es una recta secante. Entonces acá sería la pendiente de la recta secante, de la recta S. ¿Sí? Si esto forma un ángulo alfa con el eje de las X, esta sería la tangente del ángulo alfa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Te das cuenta la diferencia? A ver. ¿Cómo encontrabas
¿Sí? ¿Cómo encontrabas? Sería la pendiente del ángulo alfa, que sería la de la recta S. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo encontrábamos la tangente a la gráfica en un punto? Era la posición límite de todas las rectas secantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que íbamos trasladando para distintos puntos? Íbamos trasladando distintos puntos hasta que llegábamos a la recta tangente a la gráfica en el límite, en la posición límite. ¿Cuándo qué? Yo acá hay algo que no marqué acá. Esta diferencia, ¿cuál sería de los datos que vos me dijiste? A ver, el resto puedo opinar. ¿Cuál sería esa diferencia de esta A ver, expresión que chicos. tenemos acá? Delta X. Delta X. Y en la expresión que me dijo tu compañero, ¿cuál sería? Está perfecto, delta X. ¿Y quién sería delta X en esta situación, en esta representación gráfica que hice? X menos X0. Perfecto, X ¿sí? menos X0, Esto dice aprovecho que Karina. ustedes participen para ver. Sí, sí, ahí Para está. recordar ¿Está bien? los conceptos ya dados. Es para recordar todo, por eso me pareció importante. Sí, está Yo bueno. iba a dejar esto que lo dieran en la práctica, me pareció importante retomar para, porque nos vimos hace tiempo, a ver si estas cosas habían quedado algunas dudas. Perfecto. ¿Se van dando cuenta hasta ahí? Vamos recordando todos. Entonces es x menos x sub 0. Pero el dato que vos me diste, no sé el nombre de quién habló, a ver, es la pendiente de la recta secante, no la recta tangente. Decíamos que la pendiente de la recta tangente era la posición límite de las rectas secantes, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que ponerle este cociente incremental? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos llamado cociente incremental? Esto que está acá era razón promedio de cambio o tasa de variación media, la van a encontrar en algunos libros o como Ahí se te cortó. cociente incremental, Ah, ahí está volviendo. razón promedio de cambio, Hola, Fabi. razón medio de cambio, ¿sí? Ahí O volví. Ahí volví. la tasa instantánea, ¿sí? De cambio. Y entonces encontrábamos la posición límite de la recta. Cuando el punto Q se acercaba al punto P, lo que hacíamos, todas las las distintas rectas secantes se aproximaban a la recta tangente. ¿Y qué le hacíamos a este cociente incremental? ¿Qué le calculábamos para poder llegar a esa situación? Límite. Ahí dio una pista, Fabi. El límite. El límite, El ¿sí? límite. Es la posición límite, por eso yo lo dije medio a propósito. Digamos. Cuando esto van recordando, sí, teníamos distintos puntos Q, Q sub 1, Q sub 2, que íbamos variando, ¿sí? Hasta llegar a la posición límite. Esa era la definición de recta tangente. ¿Y límite cuando qué? Si tengo esta expresión, ¿qué me falta escribir acá? ¿Dónde lo evalúo? X tendiendo a X sub. Perfecto, x tendiendo a x sub 0. ¿Sí? Si lo hubiese escrito de otra manera, ¿qué hubiese puesto? Hubiese puesto cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? Es lo mismo, decir que esta diferencia, que este punto se acerca a este, es lo mismo que decir que esta diferencia se hace cada vez más chica. ¿Está bien? ¿Se van acordando ahí? ¿Y cómo interpretaba yo? ¿Cuál era la definición de derivada en un punto? Ahora vamos a ponerlo acá. ¿Cuál era la definición que lo asociábamos después? Dimos la definición de la derivada en un punto A, pero yo se las voy a dar en un punto X sub 0. A ver, vamos a hacerla de otra manera. ¿Cuál era? ¿Con qué me definían la derivada de la función en un punto? ¿Qué expresión les di yo para definir la derivada de la función en un punto? Es la misma para ¿Era sacar la distinta? Es la misma, exactamente. Es decir, por un lado, recuerdan todo el proceso. Por un lado encontrábamos y definíamos la recta tangente a la gráfica en un determinado punto, ¿sí? P, y por otro lado después se definía la derivada de la función en un punto y veíamos que era la misma. Entonces, ¿qué decimos? Que bueno, que la derivada de la función en un punto, si yo lo interpreto geométricamente, es la pendiente, fíjense que esto que estoy diciendo con m sub t, estoy diciendo que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica, o vamos a poner a la función f, en el punto de coordenadas
Lo llamamos P, que tiene coordenadas X sub 0 y sub 0. ¿Se entiende? Entonces acá cuando yo les pregunté, ¿cómo puedo yo encontrar la derivada de una función en un punto? En definitiva. En forma gráfica. A ver, yo voy a borrar un poquito ahora estas rectas, que ya esto lo entendimos. ¿Lo entendieron o tienen alguna duda con esto de las rectas secantes y tangentes? ¿Se entendió? No hay consulta, profe. Fabi, ¿eh? Ahí pusieron que sí. Bien, yo borro un poquito acá. Bien, borro un poquito acá para despejar y continuar con la gráfica. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo, con una representación gráfica, con todo esto que yo les dije, cuánto vale f' en x sub 0? Con la gráfica, ¿no? Ahí hay algunos datos. ¿Quién sería entonces, gráficamente, la derivada en un punto? ¿Qué dijimos? La pendiente. De la recta tangente a la gráfica en ese punto, ¿no? ¿Y cómo mido una pendiente de una recta? ¿Qué utilizo para medir la pendiente? Sin utilizar derivada. En la gráfica, en esta gráfica con los datos que yo tengo acá. Acá estoy La formando un ecuación de la triángulo. recta tangente. No, pero en la ecuación necesitas la pendiente. Yo estoy preguntando solo cómo encuentro la pendiente de una recta cualquiera. ¿Ustedes qué necesitan para encontrar la pendiente de una recta? Tiene que ver con la inclinación, ¿sí? ¿Y esa la relación entre qué valores me lo está dando? Yo acá armo un triángulo, a ver si los ayudo. Yo acá estoy armando un triángulo, ¿sí? Delta I Este sobre triángulo delta que está X. acá. Ahí está. Delta I sobre delta X, pero cuidado ahí, porque lo que yo estoy marcando, como yo quiero ahora, no quiero de cualquier recta, no quiero de la recta secante, ¿sí? Si fuera de la recta secante estaba bien. Ya. Si fuera de la recta secante, hubiese sido delta I sobre delta X, ¿sí? Pero yo ¿qué quiero? La pendiente de la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Entonces, si yo quiero la pendiente de la recta tangente, entonces me fijo en este triángulo acá, ¿sí? Y acá en lugar de H, acá aparece el H, pero vamos a llamarlo que eso es como lo hemos llamado, de la distancia acá a mar, se me cortó pero ahí vuelvo. Sí, ahí Entonces está. tenemos, si yo tengo Sí. este triángulo y este es el ángulo beta, ¿sí? Es el ángulo beta que forma esa recta con el eje de las X, la pendiente de esa recta tangente va a ser igual a la tangente trigonométrica de ese ángulo beta. ¿Se acuerdan? Es decir, cuidado con eso, asocien con los conceptos previos que tenemos. Entonces es la pendiente de la recta tangente, es la inclinación que tiene esa recta con respecto al eje de las X. Acá me están marcando que es un ángulo beta, y ese ángulo beta yo lo voy a considerar acá, en este triangulito que yo marqué acá en turquesa, en ciano, ¿sí? Digamos, tengo entonces tengo que tomar estas medidas. Fíjate, acá hay unos valores, está el punto P, un punto que se llama Q, y un punto que se llama R, ¿sí? Vamos a borrar este Q para que no nos haga lío acá. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo que considerar la tangente trigonométrica es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? El cateto opuesto es ese segmento que es QR sobre el segmento PR, ¿sí? Pero el segmento PR sabemos que es igual a delta X, dijimos, ¿no? Era el valor de delta X, o sea que acá en el denominador tendríamos delta X. Y sabemos que la pendiente a la gráfica, perdón, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que si yo acá despejo ese segmento QR y digo que es igual a la derivada de la función en el punto por delta X, ¿esto cómo lo definimos recién? ¿Qué era esto? Diferencial La de I. derivada de la función en el punto, el diferencial de I. O sea que este segmento QR, ¿quién va a ser en la representación gráfica? El diferencial de I. Por eso está acá marcado, ¿sí? Este es el diferencial de I.
Es la distancia que si yo me paro, estoy en un x sub 0, le sumo el x sub 0 más delta x, que estoy parado en el punto x sub 0, es la distancia que hay desde este punto hasta la recta tangente. En este caso, ¿qué les parece? ¿Y cuál es el diferencial de y? ¿Hasta qué punto tengo que llegar? Vamos a llamarlo t a este. ¿Sí? ¿A qué es el diferencial de y en este dibujo? ¿A qué segmento? Yo lo puedo ver acá también, ¿no? En el eje de ordenadas. Este sería el diferencial, el delta i, perdón. ¿Sí? Es la diferencia entre los valores funcionales. Es desde acá, ven que acá hay una línea punteada, hasta acá. Todo esto es el delta i. ¿Son iguales? ¿Lo vemos que son iguales el delta i y el diferencial de i? ¿Cómo son? ¿Cuál es mayor en este gráfico? No, es más grande el delta I. Es más grande el delta i. ¿Se están dando cuenta? Cuidado ahí. Es la distancia que hay hasta la recta tangente es el diferencial y el delta i es la variación de los valores funcionales, ¿sí? La variación funcional que hay al pasar de un punto al otro. ¿Y qué les parece? ¿Será siempre más grande? En este caso, delta i nos dio mayor que el diferencial de i. ¿Les parece que va a ser siempre mayor? ¿Con qué tuvo que ver esto de que sea mayor? La gráfica, la pendiente de El tipo de gráfica. de la recta. La recta tangente y el tipo de gráfica. ¿Qué les parece si hubiese sido una función lineal, una recta? ¿Cómo iban a ser? A ver, voy a ir más acá al costado. ¿Qué les parece? Pues yo ahora tengo otra opción. Vamos a ver si yo tuviera esto, esta representación gráfica, ¿no? Tengo una gráfica representada y la función es esta. Es una recta, cualquiera, vamos a llamar, tiene una determinada pendiente y una ordenada al origen, ¿sí? Nos paramos en un determinado punto, acá tendríamos el x sub 0, en otro punto tendríamos este valor x genérico, f en x sub 0, f en x. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el diferencial ahí y cuál es el delta i? Son iguales. Son iguales, ¿sí? ¿Por qué son iguales? Porque coincide la recta tangente con la recta. Coincide la recta tangente con la recta, en cualquier punto, ¿sí? Si yo me paro en este punto, la recta tangente a la gráfica, la voy a escribir encima, no sé si se ve, es esta, ¿no? Coincide con la misma recta. Entonces, en el caso, A ver, Fabi. tanto el diferencial que se corta. Sí, a ver. Diferencial. Fíjense. ¿A qué es igual la pendiente? Vamos a calcular este ángulo alfa. ¿A qué es igual la pendiente de la función esta? ¿Qué pendiente tiene esa función? M. M, ¿sí? O sea, que la pendiente es M. ¿Está bien? Vamos a ver y vamos a derivarla. Vamos a hallar. Yo tengo esta función, lo voy a escribir acá abajo. Mx más b. Y ahí ahora me piden hallar el diferencial, ¿no? Hallar el diferencial de esa función. ¿A qué sería igual el diferencial? Dijimos entonces, por definición. Yo lo voy a escribir acá, era el producto de la derivada de la función por el incremento arbitrario de la variable independiente, ¿sí? Por diferencial de x. Si yo hallo el diferencial, ¿a qué es igual esto? ¿Cuál es la derivada de esta función? 1. M por x más b. M, perdón, en este caso. La derivada de b es 0 y esto me da m, ¿sí? Por diferencial de x. Fíjense, si yo acá despejo, ¿cuál es el diferencial justamente? Me está dando, está asociada con esa pendiente, ¿sí? Si yo ahora pongo diferencial de y respecto de x, es el valor de m. Coincide con esta misma pendiente, ¿sí? Tanto el diferencial, que lo podríamos ver también con la variación funcional, ¿sí? En este caso, tengo que la diferencia entre estos dos valores, ¿sí? Con respecto a este delta x, va a ser exactamente igual que el diferencial. Entonces, en este caso es en el único caso
Cuando tengo una función afín o una función lineal, en este caso es afín porque no pasa por el origen, ¿sí? Pero bueno, es una función, es una recta, en esos casos van a coincidir el diferencial con la variación funcional. ¿Se entendió ahí? ¿Lo ven gráficamente? Sí, ¿O no quedó hay alguna duda. duda? Bueno, vamos Sí, a pero ver. fue mucho mejor. Bueno, bueno. Vamos a verlo ahora con otro tipo de función. Yo acá grafiqué, uy, se me fue. Grafiqué una función que es cóncava hacia arriba, ¿ven? Ahora vamos a ver esos datos. ¿Vieron la forma que tenía esta función que grafiqué recién, no? Esta tiene una forma que ya vamos a ver, el tipo de curvatura que tiene. Si no alcanzamos hoy el miércoles, vamos a ver cómo podemos analizar después la curvatura de una función. ¿Pero ven qué tipo de curvatura tiene? La recta tangente quedó por debajo, ¿sí? ¿En qué casos? A ver si hay alguna función antes de mostrarla. Yo quiero ver que me digan una función en donde me quede la recta tangente por encima, en un punto de la gráfica. Si es decreciente, ¿Qué función conocen? No necesariamente. Puede ser, pero no, yo quiero que sea que sea creciente. En eso estuviste bien, estarías bien también, ¿sí? Pero en una que sea creciente. ¿Qué les parece? ¿Qué función puede ser? Parábola. Que tenga esta forma. ¿Qué función se les ocurre? A ver, Ah, la de que logaritmo. tenga esta forma. La del logaritmo o algo más sencillo, poner la raíz cuadrada, ¿sí? Yo lo que les pedía que me dijeran, para hacerlos pensar un poquito y participen, ¿sí? Una que tuviera la recta tangente que esté por encima de la función, ¿sí? ¿Qué les parecen esas situaciones? ¿Cómo va a ser? Yo acá tengo el dibujo, y acá dibujé, bueno, acá tendría que haber ocultado este, no sé por qué me quedó tan a la vista.